mi nombre es Jorge Jeffer Rosendo Félix y voy a estarles hablando sobre la analítica aumentada. En este tema voy a estarles hablando sobre qué es la analítica aumentada y sobre todo lo que tiene que ver, cuáles son sus fundamentos y sus ventajas para las empresas. ¿Qué es la analítica aumentada? La analítica aumentada o Argument Analytics es definido como un paradigma que incluye consultas de lenguaje natural y narrativo, preparación argumentada de datos, análisis avanzado automatizado y capacidades de descubrimiento de datos visuales. En un documento que se menciona sobre la analítica aumentada, inciden en la importancia que tendrá en este año, el 2020, actuando como impulsor del Business Intelligence, el Data Science y el Machine Learning. Una descripción bastante breve de los tres es que el Business Intelligence se refiere a la capacidad de manejamiento de datos de un negocio. El Data Science viene siendo como el estudio de una cierta cantidad de datos, por ejemplo, cuáles son los datos que generan las personas que utilizan esta cierta aplicación. Y el Machine Learning, que se basa en crear inteligencias artificiales que empiezan recolectando data y con ellas van aprendiendo por sí mismas. Las bases de la analítica aumentada. La analítica aumentada no aporta ninguna novedad. Lo que es realmente innovador es la vuelta de tuerca que le da en cuanto a la extracción de conocimiento de las diferentes fuentes de datos que poseen un negocio. Esta vuelta de tuerca se sustenta bajo estos tres pilares: la inteligencia artificial, el machine learning y el procesamiento del lenguaje natural. En la inteligencia artificial se basa en crear una inteligencia que sea capaz de reconocer los datos. Un gran ejemplo de estas tres vendría siendo el algoritmo que tiene YouTube. Este algoritmo utiliza inteligencia artificial para reconocer cuáles son los tipos de videos que tú ves. El Machine Learning se encargaría de mientras que tú estés mirando tu video, los recomendados te aparezcan de algo igual o de ciertos temas que tú ya has buscado antes. Y el procesamiento del lenguaje natural es vincular algo directamente con las búsquedas que tú has hecho. La importancia real de este enfoque radica que la combinación de estas tres ramas de la analítica posibilita la extracción de datos de forma automatizada, pero lo mejor de todo es que puede realizarse sin necesidad de disponer de unos grandes conocimientos técnicos. La introducción del NPL hace que cualquier consulta sea tan sencilla como preguntar a Siri o Alexa ¿qué tiempo va a ser mañana? Hasta ahora, existe una gran variedad de sistemas que permiten recoger datos, normalizarlos y analizarlos. La gran diferencia está que hasta en este momento solo las grandes empresas o aquellas especializadas en el dato disponían del personal y las herramientas necesarias. Con la impulsión de la analítica aumentada, se espera que ésta esté al alcance de todas las empresas con todo tipo de empleados, ya que se va a tratar de una versión muy simplificada del estudio de datos que a la vez va a ser más eficiente. Las ventajas de la analítica aumentada. Como ya he dicho antes, cualquier usuario de la analítica puede usar la analítica aumentada. Con un mínimo conocimiento sobre cómo funciona y qué aporta, podrá obtener relaciones e insight valor procedentes de los datos almacenados por la compañía, a diferencia de quienes no lo utilicen, que tendrán que optar por acudir a profesionales especializados en ciencia de datos con perfiles muy técnicos, que estos van a cobrarles bastante dinero solamente por un análisis de datos muy sencillo. La analítica aumentada permite disponer de cuadros de mando de manera automática y comprensible, así como enfoques descriptivos y predictivos con la misma sencillez. Los enfoques descriptivos son aquellos enfoques que te describen qué es un tipo de dato, y los predictivos sobre cómo podrán llegar a ser en un futuro. Esta es especialmente potente en la elaboración de predicción de tasas de abandono de clientes, análisis de resultados empresariales, detección de anomalías en la cuenta de la empresa, identificación de fraudes, creación e identificación de patrones de consumo y, en definitiva, en la mejora en el conocimiento del cliente.
A la hora de analizar consultas ya no será necesario usar el lenguaje SQL, tal y como se viene haciendo. Gracias a PNL, el procesamiento del lenguaje natural, solo con decir muéstrame la variación de gastos por líneas de negocio en el último año será suficiente para obtener el resultado de una consulta, facilitando el trabajo para los que no son data scientists, científicos de datos. Esto quiere decir, como el mismo ejemplo lo dice, ya no será necesario tener un conocimiento en SQL para hacer una consulta, sino que, como ya he dicho antes, es tan sencillo como escribir, muéstrame todos los datos de los usuarios que viven en esta región y pam, 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 le aparecerían y usted se encargaría de mirar todo eso y dirigir el contenido específico según los datos que ha podido recolectar. Las razones para comenzar a utilizar ya la analítica aumentada. Si has intentado abordar un proyecto de Business Intelligence con tu negocio, te habrás dado cuenta que el mayor problema es lo costoso que es ponerlo en marcha, si no hablamos de la dificultad de encontrar perfiles adecuados para ese trabajo. El tiempo de implantación también es una barrera importante y una vez implantado es mucho trabajo, es manual, entrando en juego la posibilidad del error humano. Además, al ser realizado por personas, puedes cometer el riesgo de que el resultado final esté sesgado. Razones para seguir utilizándola. Los análisis y las predicciones que se realizan serán totalmente imparciales, obteniendo además un resultado preciso. Este tipo de analítica ofrece una gran variedad de automatizaciones y agilizado por cualquier proceso de recogida y extracción y análisis de datos. Una compañía de Business Intelligence está continuamente analizando los datos que genera la compañía. Sin embargo, mucha de la data no proporciona información de valor que pueda contribuir a los ingresos o un entorno de inversión de la compañía. Además, el personaje de datos que es analizado es una mínima cantidad de datos de todo lo que generan diariamente las compañías. Con las analíticas aumentadas, los especialistas pueden abarcar mucho más, ofreciendo más y mejores insights. En definitiva, todas estas ventajas para tu empresa se traducen en la toma de decisiones que tiene